Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, chismes y misterios que rodean a las estrellas más brillantes de la televisión turca. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso y llenos de energía para sumergirse en un nuevo capítulo de nuestras investigaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado miles de comentarios, debates acalorados y sobre todo, muchísima curiosidad. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que, aunque su romance en la vida real fue breve y algo tormentoso, sigue generando pasiones como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque la química que demostraron en pantalla fue simplemente innegable, mágica, algo que rara vez se ve. Y es que, después de años de silencio, de rumores y especulaciones, parece que Can Yaman ha soltado una pequeña bomba informativa. O al menos, eso es lo que se desprende del título de este vídeo. Can Yaman revela por qué nunca dejaría a Demet Özdemir. Un título jugoso, ¿verdad? Pero antes de que salgan corriendo a sacar conclusiones precipitadas, déjenme aclarar algo, este vídeo no se trata de un reencuentro romántico inesperado ni de una reconciliación amorosa secreta. No vamos por ese camino. Lo que vamos a analizar hoy es algo mucho más profundo, algo que va más allá de los simples romances y las relaciones sentimentales. Vamos a hablar del respeto profesional, de la admiración mutua y del impacto duradero que una colaboración exitosa puede tener en la vida de dos personas. Vamos a desentrañar los motivos, las razones de peso que, según lo que hemos podido investigar, llevarían a Can Yaman a mantener siempre una conexión especial con Demet Özdemir, más allá de las circunstancias personales que hayan podido vivir. Pero antes de sumergirnos de lleno en este análisis, permítanme hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven en nuestro canal, les invito cordialmente a que se suscriban. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos, porque aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas, desde análisis de sus series y películas, hasta entrevistas exclusivas, chismes jugosos y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Así que no lo duden más y únanse a nuestra gran familia de amantes de las telenovelas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el corazón de este tema tan interesante. Para entender por qué Can Yaman nunca dejaría a Demet Özdemir, tenemos que remontarnos a los orígenes de su colaboración, a la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenci. Esta telenovela no fue simplemente un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en América Latina, Europa, Asia y prácticamente en todos los rincones del mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir, quienes interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, respectivamente. Sus personajes eran polos opuestos que se atraían de una manera irresistible. Can, un fotógrafo aventurero y un tanto rebelde, y Sanem, una joven soñadora y algo torpe, pero con un corazón enorme. La trama, llena de enredos, malentendidos, momentos cómicos y, sobre todo, mucho romance, atrapó a millones de espectadores que se identificaron con la historia de amor de estos dos personajes. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la conexión palpable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su química era tan intensa, tan real, que muchos llegaron a creer que su romance traspasaba la pantalla. Y efectivamente, en un momento dado, la ficción se convirtió en realidad y Can y Demet iniciaron una relación amorosa. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática, las agendas apretadas y, quizás, algunas diferencias personales, terminaron por desgastar la relación. Después de un tiempo, Can y Demet decidieron seguir caminos separados, dejando a muchos fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. A partir de ese momento, tanto Can Yaman como Demet Özdemir se han enfocado en sus respectivas carreras. Can ha participado en otras series exitosas, como By Jane y Viola come il mare, además de incursionar en el mundo de la publicidad y convertirse en embajador de varias marcas reconocidas a nivel internacional. Por su parte, Demet ha protagonizado otras telenovelas y películas, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Pero a pesar de que sus caminos se separaron en el ámbito personal, la huella que dejó Erkenci en sus vidas es imborrable. Y es aquí donde entra en juego el título de este vídeo, Can Yaman revela por qué nunca dejaría a Demet Özdemir. Obviamente no tenemos una declaración textual de Can Yaman diciendo esas palabras exactas.
Sin embargo, analizando sus declaraciones a lo largo de los años, sus entrevistas, sus comentarios en redes sociales y, sobre todo, el testimonio de personas cercanas a él, podemos inferir que existe un profundo respeto y admiración hacia Demet Özdemir. Y es que, más allá del romance fugaz que vivieron, Can Yaman reconoce el talento, la profesionalidad y la entrega de Demet Özdemir. Sabe que gran parte del éxito de Erkenci se debió a la complicidad que lograron construir en pantalla, a la forma en que se complementaban y se impulsaban mutuamente para dar lo mejor de sí mismos. En varias ocasiones, Can Yaman ha elogiado la capacidad de Demet para conectar con el público, su naturalidad frente a las cámaras y su habilidad para transmitir emociones. Ha reconocido que trabajar con ella fue un gran aprendizaje y que la considera una de las mejores actrices con las que ha tenido la oportunidad de colaborar. Además, es importante tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló Erkenci. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir eran jóvenes y relativamente desconocidos cuando fueron elegidos para protagonizar la serie. La presión de tener que llevar el peso de una producción tan ambiciosa, el ritmo de trabajo extenuante y la exposición mediática constante debieron ser abrumadores. En ese sentido, Can y Demet se apoyaron mutuamente, se convirtieron en confidentes y en compañeros de batalla. Juntos enfrentaron los desafíos, celebraron los triunfos y aprendieron de los errores. Esa experiencia compartida creó un vínculo indestructible, un lazo que va más allá de las relaciones amorosas. Por lo tanto, cuando decimos que Can Yaman nunca dejaría a Demet Özdemir, no nos referimos a una promesa de amor eterno ni a una intención de retomar la relación sentimental. Nos referimos a que Can Yaman siempre valorará y respetará a Demet Özdemir como profesional, como compañera de trabajo y como una persona que marcó un antes y un después en su carrera. Es probable que incluso si nunca vuelven a trabajar juntos, Can Yaman siempre sienta un cariño especial por Demet Özdemir y que se alegre por sus éxitos. Porque al final del día ambos comparten una historia en común, una historia de pasión, esfuerzo y triunfo que los unirá para siempre. Y esta es una lección importante que podemos extraer de esta historia: las relaciones, ya sean amorosas, de amistad o profesionales, pueden terminar, pero los recuerdos y las experiencias compartidas permanecen. Y es fundamental aprender a valorar y respetar a las personas que han sido importantes en nuestra vida, incluso si ya no forman parte de nuestro presente. Porque al final, todos somos parte de una gran red interconectada y cada persona que cruza nuestro camino deja una huella imborrable. Y es nuestra responsabilidad honrar esas huellas y aprender de ellas. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan podido comprender un poco mejor la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. En resumen, hemos visto que más allá de un romance fugaz, existe un profundo respeto y admiración mutua entre Can Yaman y Demet Özdemir, producto de una colaboración exitosa que marcó un antes y un después en sus carreras. Hemos analizado las razones por las que Can Yaman siempre valorará a Demet Özdemir como profesional y como persona, y hemos reflexionado sobre la importancia de honrar las relaciones que han sido significativas en nuestra vida. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si es así, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva telenovela? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, les invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las entrevistas más exclusivas de sus estrellas turcas favoritas. Así que ya lo saben, no se pierdan la oportunidad de unirse a nuestra gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Pero antes de que cerremos completamente el telón sobre este análisis, profundicemos un poco más en los factores que contribuyeron a ese vínculo indestructible entre Can y Demet durante el rodaje de Erkenci. Pensemos en la juventud e inexperiencia que mencionamos. En la industria del entretenimiento, la juventud puede ser un arma de doble filo.
Por un lado, trae consigo frescura, energía y una disposición a tomar riesgos. Por otro lado, significa enfrentarse a una maquinaria implacable, a veces explotadora, sin las herramientas o la experiencia para navegarla adecuadamente. Imaginemos a Khan y Demet, de repente catapultados a la fama, bombardeados con invitaciones a eventos, entrevistas sin fin, sesiones de fotos agotadoras y la constante mirada pública analizando cada uno de sus movimientos. Cada día era un desafío, una prueba de resistencia física y mental. La presión de mantener los ratings altos, de complacer a los productores, de responder a las expectativas de los fans era enorme. En ese torbellino encontraron refugio el uno en el otro. Podían desahogarse, compartir sus frustraciones, celebrar sus pequeños triunfos y simplemente ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. Consideremos también el exigente horario de rodaje. Las telenovelas turcas son conocidas por sus largas horas de trabajo, a menudo superando las 12 horas diarias, 6 días a la semana. Esto deja poco tiempo para la vida personal, para el descanso y la recuperación. Khan y Demet pasaban más tiempo juntos en el set que con sus propias familias y amigos. Comían juntos, ensayaban juntos, filmaban juntos y a veces, incluso dormían en el set para ahorrar tiempo. Esa proximidad forzada, en lugar de generar resentimiento, fortaleció su vínculo. Aprendieron a conocerse profundamente, a anticipar las necesidades del otro, a trabajar como un equipo sincronizado. Además, la naturaleza misma de la serie contribuyó a su conexión. Erkenci Kuş no era una telenovela cualquiera. Era una comedia romántica que exigía una gran dosis de espontaneidad, improvisación y, sobre todo, química. Khan y Demet no podían simplemente recitar sus líneas y seguir las indicaciones del director. Tenían que sentir la historia, encarnar a sus personajes y hacer que el público creyera en su amor. Esto requería una gran confianza mutua, una apertura emocional y una voluntad de dejarse llevar. En las escenas románticas, por ejemplo, tenían que besarse, abrazarse y mirarse a los ojos de una manera que pareciera auténtica y convincente. Para lograr esto, tenían que sentirse cómodos el uno con el otro, superar cualquier inhibición y establecer una conexión genuina. Es fácil entender por qué el público se enamoró de Khan y Demet. No solo eran guapos y talentosos, sino que también irradiaban una energía especial, una alegría contagiosa que trascendía la pantalla. Parecían estar disfrutando cada minuto de su trabajo, y ese entusiasmo era palpable. Los fans se sentían parte de su historia, como si fueran amigos cercanos que los acompañaban en su viaje. La química entre Khan y Demet era tan fuerte que muchos creyeron que estaban destinados a estar juntos en la vida real. Y durante un tiempo lo estuvieron. Pero como ya mencionamos, la relación romántica entre Khan y Demet no duró. Las razones exactas de su ruptura nunca se hicieron públicas, pero es probable que una combinación de factores contribuyera a su fin. La presión mediática fue sin duda un factor importante. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en las redes sociales y en la prensa del corazón. Se inventaban rumores, se exageraban los hechos y se les exigía constantemente que dieran explicaciones sobre su relación. Esta constante vigilancia debió ser agotadora y frustrante. Otro factor pudo haber sido la incompatibilidad de sus agendas. Después del éxito de Erkenci Kuş, tanto Khan como Demet se convirtieron en estrellas internacionales y sus carreras tomaron rumbos diferentes. Khan se mudó a Italia para trabajar en nuevos proyectos, mientras que Demet se quedó en Turquía. La distancia física y la falta de tiempo para estar juntos pudieron haber afectado su relación. Además, es posible que simplemente se dieran cuenta de que no eran el uno para el otro a largo plazo. A veces, la química en pantalla no se traduce necesariamente en una relación exitosa en la vida real. Dos personas pueden trabajar muy bien juntas, pero tener diferentes valores, metas o personalidades. Independientemente de las razones, la ruptura entre Khan y Demet fue una decepción para muchos fans que habían invertido emocionalmente en su relación. Sin embargo, es importante recordar que Khan y Demet son seres humanos con sus propias vidas y sus propias decisiones. Tienen derecho a ser felices, incluso si eso significa seguir caminos separados. Y aunque su relación romántica terminó, el respeto y la admiración mutua que sienten el uno por el otro parecen haber perdurado. Khan y Demet nunca han hablado mal del otro públicamente y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. Han mantenido una actitud discreta y profesional, lo que demuestra su madurez y su respeto mutuo.
Volviendo al título de este vídeo, Can Yaman revela por qué nunca dejaría a Demet Özdemir. Es fundamental entender que no se trata de una promesa de reavivar la llama del amor. Se trata de un reconocimiento profundo de la importancia que Demet tuvo en la vida y la carrera de Can. Ella fue su compañera de viaje, su confidente, su apoyo y su amiga en un momento crucial de su vida. Juntos superaron desafíos, celebraron triunfos y crearon algo mágico que resonó con millones de personas en todo el mundo. Ese vínculo, esa conexión especial, no se borra con el tiempo ni con la distancia. Permanece como un recuerdo valioso, una fuente de inspiración y un testimonio del poder de la colaboración y el respeto mutuo. Y es por eso que Can Yaman, incluso si nunca vuelve a trabajar con Demet Özdemir, siempre la valorará y la recordará con cariño. Así que, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, la próxima vez que vean Erkenci Kuş o escuchen hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, recuerden que su historia es mucho más que un simple romance. Es una historia de amistad, de superación personal, de talento y de magia. Es una historia que nos enseña la importancia de honrar las relaciones que han sido significativas en nuestra vida, incluso si ya no forman parte de nuestro presente. Y es una historia que nos recuerda que al final del día, todos estamos conectados y que cada persona que cruza nuestro camino deja una huella imborrable. Espero que esta profundización haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.